En el corazón de la Ciudad de México, oculto entre las calles de la colonia Doctores, se levanta un edificio que parece detenido en el tiempo, el Hotel Posada del Sol. Su historia comienza en la década de 1940, cuando el empresario Fernando Saldaña Galván, un hombre adinerado y apasionado por el arte, soñó con crear un complejo monumental que combinara lujo, cultura y espiritualidad. Su visión no era simplemente construir un hotel, sino un oasis artístico, una especie de ciudad dentro de la ciudad que ofreciera paz, belleza y conocimiento a todos los que cruzaran sus puertas. Inspirado en la arquitectura colonial mexicana y los palacios europeos, Saldaña ordenó decorar cada rincón con murales, esculturas y jardines. Se dice que más de 600 habitaciones fueron diseñadas con detalles únicos, que los pasillos estaban adornados con mosaicos y fuentes, y que el edificio contaba con un teatro, una capilla y un majestuoso patio central. Todo parecía destinado al éxito, un símbolo de prosperidad y elegancia en medio de una capital en crecimiento. Sin embargo, tras esa grandeza, se escondía un hombre cada vez más obsesionado con su obra. Fernando Saldaña comenzó a tener disputas con inversionistas y autoridades, quienes no comprendían su extravagante proyecto. Los costos se dispararon, los permisos se complicaron y, poco a poco, su sueño empezó a derrumbarse. La Posada del Sol, que debía ser un lugar de luz y arte, empezó a ser vista como un edificio maldito, un laberinto de pasillos sin fin donde el silencio era tan espeso como las sombras. Años después, el gran visionario fue encontrado muerto dentro del edificio que había construido con sus propias manos. Su sueño se había convertido en su tumba, y el hotel, en una leyenda envuelta en misterio, donde aún se respira la historia de su creador. Entre los muros desgastados del Hotel Posada del Sol, en el corazón de la colonia Doctores de la Ciudad de México, hay una habitación que genera más miedo que cualquier otra, la habitación 103. Allí, según cuentan trabajadores, vecinos y exploradores urbanos, habita el espíritu de una niña cuyo origen se pierde entre los rumores y el paso del tiempo. La historia más difundida dice que, durante los años 60, cuando el edificio funcionó como oficinas de la empresa Iveco, una pequeña fue vista por última vez entrando al hotel y nunca volvió a salir. Días después, su cuerpo fue hallado en el interior, en circunstancias nunca aclaradas. Desde entonces, el lugar donde fue encontrada se convirtió en un punto de culto y misterio. Quienes se atreven a entrar afirman sentir una presencia infantil que juega entre los pasillos, mueve objetos y deja caer pelotas o muñecas viejas. Incluso hay quienes aseguran haber escuchado risas suaves seguidas de un llanto desgarrador, justo al anochecer. En la habitación 103, los visitantes suelen dejar dulces, flores y juguetes frente a un pequeño altar improvisado con la foto de una niña anónima. Este altar, iluminado por velas y cubierto de polvo, se ha convertido en una especie de santuario para apaciguar el alma perdida que vaga en el edificio. Exploradores paranormales y youtubers han documentado fenómenos extraños en este cuarto, grabaciones con voces psicofónicas, apariciones fugaces captadas por cámaras térmicas y cambios repentinos de temperatura. Algunos aseguran que la niña no es maligna, sino que busca atención o compañía, atrapada en el mismo sitio donde encontró la muerte. Sin embargo, otros creen que se trata de una energía más oscura que adopta una forma inocente para atraer a los curiosos. Sea cual sea la verdad, la habitación 103 sigue siendo el corazón del misterio del Hotel Posada del Sol, un recordatorio de que los muros del pasado guardan secretos imposibles de enterrar. La historia del Hotel Posada del Sol no puede entenderse sin hablar de su creador, Fernando Saldaña Galván, el hombre que convirtió un sueño en una obsesión. Visionario, empresario y amante del arte, Saldaña quiso construir en plena Ciudad de México un refugio espiritual donde la belleza y la cultura se unieran. Soñaba con un complejo monumental que albergara museos, galerías, jardines y habitaciones llenas de simbolismo. Sin embargo, su ambición fue tan grande que acabó por devorarlo. A mediados de los años 40, el proyecto comenzó a colapsar. Los inversionistas lo abandonaron, las deudas crecieron y las autoridades cerraron sus puertas antes de que el hotel abriera oficialmente. En poco tiempo, aquel paraíso arquitectónico se transformó en un laberinto vacío, una estructura que parecía absorber la energía de quien la habitaba. La presión, el rechazo y la frustración llevaron a Saldaña a un estado de profunda depresión. Según las crónicas y las leyendas locales, una mañana fue encontrado muerto en el patio central del hotel. Algunos dicen que se suicidó ahorcándose en uno de los balcones, otros aseguran que fue víctima de un ritual esotérico que él mismo habría iniciado. Lo cierto es que desde aquel día, la presencia de Saldaña nunca abandonó el edificio. Exploradores urbanos y vecinos afirman que su espíritu vaga entre los corredores del hotel, especialmente en la entrada principal y los pasillos que conducen al teatro y la capilla. Se han reportado sombras altas que se mueven lentamente,
pasos que resuenan en la madrugada y puertas que se abren sin motivo. Algunos testigos incluso aseguran haber escuchado una voz masculina murmurando frases en latín o repitiendo: «Mi obra no ha terminado». Los expertos en fenómenos paranormales creen que Fernando Saldaña Galván quedó atrapado en su creación, prisionero de su sueño inconcluso. El Hotel Posada del Sol se convirtió en su legado, y en su condena. Hoy, quienes se atreven a entrar al edificio dicen sentir una energía densa, como si el arquitecto aún vigilara cada rincón, celoso de su eterna morada. Bajo los cimientos del Hotel Posada del Sol, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, se esconde el capítulo más oscuro y perturbador de su historia. Pocos saben que el edificio fue construido sobre una red de túneles y sótanos que se extienden varios metros bajo tierra. Estas galerías, según los registros antiguos, fueron diseñadas originalmente para almacenar materiales y conectar distintas secciones del hotel. Sin embargo, con el paso de los años, esos espacios se convirtieron en un laberinto de sombras, escenario de historias que hielan la sangre. Exploradores urbanos que han ingresado al lugar describen una atmósfera sofocante, donde el aire es pesado y el silencio parece tener vida propia. A medida que avanzan, las linternas parpadean sin explicación, y se escuchan golpes metálicos, murmullos y lamentos que parecen surgir de las paredes. Algunos aseguran haber visto figuras oscuras que los observan a distancia, mientras otros narran que las puertas de hierro se cierran solas, dejándolos atrapados en la penumbra. Los investigadores paranormales creen que esos túneles concentran la energía residual de todos los eventos trágicos ocurridos en el edificio. Hay teorías que apuntan a que allí se realizaron rituales ocultos, posiblemente relacionados con el interés de su fundador, Fernando Saldaña Galván, por el esoterismo. También se rumora que, en los años posteriores al cierre del hotel, los sótanos fueron usados por grupos clandestinos que dejaron símbolos extraños grabados en las paredes, los cuales aún pueden verse hoy. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un grupo de exploradores que grabó una voz infantil susurrando: «¿Dónde estás, mamá?». Al reproducir el audio, descubrieron que provenía justo del área bajo la habitación 103, donde, según la leyenda, murió la niña que aún vaga por el edificio. Los túneles de la Posada del Sol son el corazón oscuro del misterio, un lugar donde el tiempo se detuvo y donde las sombras parecen tener memoria. Nadie ha podido recorrerlos por completo, y quienes lo intentaron aseguran que algo, o alguien, los sigue desde la oscuridad. En pleno corazón de la colonia Doctores, Ciudad de México, el Hotel Posada del Sol sigue en pie como un testigo silencioso del tiempo y el misterio. Su arquitectura colonial mexicana, hoy cubierta por grafitis y sombras, conserva la belleza y la tragedia de su historia. Aunque ha sido escenario de eventos culturales y grabaciones, la mayoría lo recuerda como uno de los lugares más embrujados de México. Vigilantes y exploradores urbanos reportan sombras que se mueven solas, voces que susurran en los pasillos y una energía que parece observar desde cada rincón. Algunos creen que el espíritu de Fernando Saldaña Galván, su fundador, aún recorre el edificio junto a las almas atrapadas en sus túneles. La Posada del Sol es hoy una mezcla de arte, ruina y misterio, un lugar donde la historia y lo paranormal nunca dejaron de convivir.